en esas circunstancias es encontrar la solución en la que nos abarque a todos, porque si no siempre va a seguir aportando más problema y no solución, que es lo que en realidad todos estamos esperando en nuestra vida, ¿no? Pues siempre uno dice, quiero que alguien me solucione o llegar a la solución. Entonces la primera pregunta, para poder llegar a la solución, ¿estás listo de que en esa solución nos abarque a todos? En la cuestión familiar es padre, madre e hijos. Nadie puede seguir quedando afuera de la solución. ¿Y cuándo hiciste el clic vos? Porque me imagino que al principio te habrás enojado, habrás querido luchar, habrás querido recurrir a la justicia, hasta que llegó un momento límite en el que dijiste, bueno, yo soy quien tiene que cambiar esto, y a partir de ahí resolverlo de otra manera. Y es un camino, ¿no? Yo no a ver, creo que lo primero que me ocurrió cuando desaparecen mis hijos, además de generarse para mí una muerte, y bueno, fue todo un trabajo personal que realicé, yo creo que lo que me salvó a mí de entrada y fue poner toda la prioridad en mis hijos, a pesar de que no se entendía mucho al principio, porque digamos, generalmente lo que la gente me decía era contratar un comando y secuestrarlos en Jordania. Esta era la solución que a mí se me daba. Y yo decía que no iba a volver a poner a mis hijos en peligro y que tenía que resolver esto en favor de ellos, aunque sea lo más difícil para mí. O sea, esto de salvaguardar los derechos de mis hijos por sobre los míos, para mí eso me convirtió en una madre hacia ellos y hacia mí muy grande, que tuve que darle lugar, porque yo no sé si yo estaba físicamente, hasta te lo digo, físicamente preparada para esa toma de decisión tan grande en mi vida, que me iba a llevar a lo que me llevó a mí durante esos 20 años, ¿no? Que fue de constante renuncia para darle lo mejor a ellos. O sea, siempre en algún lugar iba perdiendo yo, pero iban ganando ellos un lugar nuevo en la familia, ¿no? Esto de reconstruir la familia. Después me tocó todo el trabajo multicultural, porque después vino toda la guerra entre Oriente y Occidente. Entonces eso también me llevó a mí a tener que trabajar como madre occidental en Jordania. Sí, estamos hablando de una cultura completamente diferente, de países totalmente distintos a los nuestros, que no están por ahí tan avanzados en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer como podemos llegar a estar acá. Sí, yo en este momento no me animaría a hablar tanto de lo que tiene o no el mundo oriental, porque, digamos, en vez de ir marcando las diferencias, que son muchas, y hay que verlas, hay que analizarlas. Yo creo que hoy el mundo nos está pidiendo, nuestra humanidad nos está pidiendo de que veamos cómo las orillas se encuentran, porque si no estamos provocando cada vez más violencia y cada vez más guerra. O sea, hoy la verdad es que el mundo está en una encrucijada con la guerra. Están muriendo cientos de personas todos los días por la guerra. Entonces, bueno, tanto en Oriente como en Occidente. Hoy lo que está pasando en Siria es una situación muy compleja, que no se puede analizar tan aisladamente como un caso aislado, sino hay que ver también los intereses que están teniendo los países poderosos frente a Siria. Pero hoy vemos cientos de familias que tienen que abandonar esas tierras llenas de guerra, y que eso también está provocando un cambio enorme en el mundo, ¿no? Porque estas familias están llegando hoy a Occidente, llegaron hoy a Mendoza. Hoy Mendoza refugió a un par de familias, a un grupo de familias. Entonces todo esto también, yo lo digo porque con todo esto también estoy trabajando. Siendo mamá de 4 musulmanes, hoy decirlo así es fuerte. Entonces, bueno, tuve que trabajar también esta reunión Oriente-Occidente en mí primero, porque ser mamá de 4 musulmanes hoy a mí me convoca a una humanidad diferente. Entonces, bueno, eso me hizo un plus ultra muy grande en la historia, muy grande, que yo no me lo esperaba. Y bueno, eso también me hizo a mí crecer muchísimo como mamá y como mujer. Claro, es que Gabriela, realmente con tanta lucha que hiciste en toda tu vida por tus hijos, te convertiste en una referente mundial.
con respecto a los derechos de los niños. ¿Cómo Sí. te sentís vos hoy en tu presente? Decís, me siento orgullosa, este era el camino, todo esto lo tenía que hacer, no me arrepiento de nada. Me cuesta mucho verlo, porque es tan grande que a veces no puedo dimensionar todo el trabajo hecho, porque a veces es estar dentro de un movimiento muy grande. Lo veo sí hoy que ya son prácticamente los 3 adultos, y lo que conlleva mi lucha en ellos y lo que conlleva mi lugar en Occidente a ellos les es muy fuerte a mis hijos. Pero bueno, lo veo día a día en las redes sociales con las personas que me lo dicen todo el tiempo, que soy una fuente de inspiración. Y nada, y uno por ahí lo mira el mensaje y te ves recién levantada con el café en la mano y decís, bueno, es tan pequeño lo que yo hice, porque yo me siento que es muy pequeño, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo frente a, con mucha humildad lo digo, ¿no? Pero bueno, sí, lo que ellos me enseñaron a mí en este tiempo fue magno, fue muy grande para mí como mujer y como madre, ¿no? Y eso me ubica a mí a seguir luchando por los derechos de los niños. Claro. Y tratar de que en algún lugar los derechos del hombre y la mujer se encuentren, porque en algún lugar nosotros tenemos que volver a encontrarnos y volver a estar en paz entre nosotros, Claro, porque esto lo necesitan los chicos. Sí, con las familias en sí, porque leí que también te acercaste mucho a las personas, o bien incitas a hacer estas constelaciones familiares, Sí. que me parece que hoy se ha vuelto una moda en la familia, o cada uno buscando, no sé, resolver situaciones y cosas que pasan en el núcleo familiar, y vos Sí, con estas sí, constelaciones ayudás también a muchas personas. Sí, igual Sí, estaría sí, bueno es que le expliquemos a la gente, porque no todo el mundo Claro, sabe sabe de lo qué que se es la tratan constelación, las constelaciones sí. familiares. Sí. Y vos decís que hay veces cuando nos pasan determinadas situaciones hay que revisar nuestros ancestros, Sí. porque puede haber alguna coincidencia. Explícanos Sí. un poco en qué consiste esto. Bueno, yo le dedico todo un capítulo en constelaciones en mi libro Vínculos, porque bueno, con mi historia familiar llegué a una historia familiar ancestral, o sea que me di cuenta que lo que nos había pasado a mí, a mis hijos y al padre de mis hijos, esto ya había ocurrido en nuestra familia. Y la pregunta que me hice en ese momento fue, ¿qué es lo que nuestra historia familiar está pidiendo a todos nosotros como familia, ¿no? Entonces, bueno, Bert Hellinger, que es un hombre alemán, fue el creador de las constelaciones familiares. Él era misionero y viaja a África y se inserta con las tribus zulúes, y él ve cómo las tribus zulúes resolvían sus problemáticas a través de llamar a sus ancestros, y por ahí se detenían en la problemática un tiempo, unos días, y invocaban a sus ancestros, y eso entraba a tener un movimiento, una fuerza, y que ellos al final, las tribus, preguntándole a sus ancestros, llegaban a la solución. Y él quedó tan impactado durante años trabajando con ellos que deja la misión y se vuelve a Alemania a estudiar y a incursionar y a meterse en el psicodrama, entre una de ellas, y es el creador hoy de las constelaciones familiares. Y la verdad es que es una herramienta, creas o no, maravillosa, que te llevan a no tanto entrar al misterio de lo que pasó en el ancestro, sino aceptar a tus orígenes, porque cuando uno acepta el origen, acepta a papá y a mamá con la historia que ha habido con papá y mamá, o la historia que hubo con mamá, o la historia que hubo con papá, uno toma la fuerza de la vida, porque los padres a todos nosotros nos dieron la vida. Si no hubiera existido ese solo instante en que mamá y papá se unieron y nacimos cada uno de nosotros, con eso, dice Bert Hellinger, es suficiente para hacer vida. Y es verdad. Sí. Entonces, cuando uno va hacia los padres y les agradece nada más que te haya dado la vida, y vos con eso vas a poder hacer vida, es decir, ustedes dos hoy sentadas acá haciendo su trabajo, vuelven a sus casas, o están con sus parejas, o están con sus hijos, hacer la vida. Entonces, cuando uno toma la fuerza que cunden los padres cuando uno nace, o uno se gesta, ellos le hacen posible la gestación de nosotros, y
y uno vuelve a tener esa fuerza. Uno muchas veces se pregunta, ¿dónde está la fuerza? Me siento, ¿dónde? La fuerza para poder resolver muchos de los dramas. Hoy también está muy en boga la bioenergía, ¿no? Y esto de la biodescodificación, esto de ir entendiendo de dónde aparecen las enfermedades y cómo uno puede llegar a la solución de las enfermedades o a la resolución. Así que yo le recomiendo a todos que, más allá de ir a la historia familiar, que es muy interesante, volver a los abuelos, a los bisabuelos. Yo hoy, después de tanto trabajo, yo vengo ya hace muchos años trabajando en constelaciones, no soy todavía consteladora, estoy formándome, pero trabajamos con una consteladora maravillosa que con ella hemos crecido muchísimo estos últimos años porque las constelaciones también va teniendo su evolución. Es una muy buena herramienta para ir mirando la violencia que hoy se me ejerce o que me ejerce a mí hoy, de dónde surge. El abandono de mi padre o de mi madre. ¿Qué fue? Porque eso no es una cuestión personal que el padre o la madre abandona. No es que lo abandona porque no lo quiere, sino porque hay una situación anterior. ¿Y vos querés contarnos qué es lo que había en tu familia que tiene relación con lo que vos Sí, viviste? lo puedo contar porque en realidad es una historia que amé, abracé, y es un abuelo, mi abuela, digamos, mi abuelo paterno. En un momento, se divorcian ellos, estoy hablando de un divorcio muy, muy antiguo, y él se queda con los chicos y se los lleva a su provincia. O sea, en ese momento no se los llevó a un país extranjero, pero en ese momento era todo tan lejano, esa mamá no tuvo contacto con esos hijos por muchos años, fue muy difícil, o sea, estoy hablando de mi abuela y de mi abuela. Sí, no tenían las herramientas que hoy hay para encontrar una persona, para acercarse, para estar en contacto, no había nada. No habían. Él no los había desaparecido, pero sí les negaba lo que se puede decir hoy, el impedimento de contacto y demás. Pero bueno, cuando yo descubrí esta historia fue lógicamente en la búsqueda de mis hijos, y me costó mucho poder hablarla con mi papá, porque en realidad mi papá era uno de mis hijos. Entonces empecé a entender, cuando mi padre me acompañó en los primeros viajes, todo lo que le arrojaba mi lucha como madre. Claro, todo lo que lo movilizaba. Exacto. Pero bueno, yo empecé a constelar la historia recién en el 2006. Mi historia ocurre en el 1997, imagínate todo lo que me llevó. Claro. Pero fue porque una de mis hermanas me pidió, estábamos teniendo el divorcio de una de mis sobrinas. Fíjate cómo, y ahí era un divorcio muy complicado, donde ya se estaba manejando algo complicado con la nena que tienen ellos. Y ella me dijo, acá hay algo que la historia de ustedes no ha podido resolver. Entonces me dijo, vamos a constelar. Y era como si me dijeran, vamos ¿a dónde a tomar un café? Claro. No, yo decía, ¿a dónde me estás llevando? Y bueno, la verdad es que fue un viaje de ida, no volví más, porque encontré en esta herramienta una posibilidad. Además, la gente me dice, se te ve en paz, porque cuando vos en los ancestros esta historia queda en paz, nadie más queda fuera del ámbito familiar, por eso yo hablaba de la exclusión, vuelve a estar todo el ámbito familiar en paz. Y la verdad es que nosotros como familia estamos sintiéndonos en paz, a pesar de seguir digamos, urgidos por los desafíos que la vida siempre te va a presentar. Porque una de las cosas que yo le trato de decir a la gente es que las constelaciones no nos van a resolver todo, nos van a resolver tal vez lo primero, que es muy importante, pero además la vida siempre nos va a estar pidiendo que estemos embarcados en esto que para mí hoy es la evolución que todos estamos necesitando en la humanidad, porque estamos viviendo momentos difíciles. Sí, ¿no? Vos hablás de la humanidad y no puedo dejar de mencionar algo que estamos sufriendo, no solo en Argentina, sino en muchísimos países, que tiene que ver con la violencia de género, y un tema que parece que por más campañas que haya no se puede resolver, porque siguen muriendo un montón de mujeres todos los días. ¿Cuál es tu visión? ¿Desde qué lugar se podría ayudar? ¿Qué es lo que hay que cambiar, tanto en los hombres como en las mujeres, para que estas cosas no sigan yo lo primero, ocurriendo? con todo respeto, por favor, pero lo primero que yo cambiaría es ni una menos, porque no somos ni una menos. O sea, porque ya nomás desde el planteo de la campaña hay un planteo bastante hacia la muerte. Yo entiendo que se hizo
lógicamente. Sí, la gente que lo hizo, por supuesto, ¿no? que lo por eso hizo lo pido la con mejor enorme intención. respeto. Incluso me llamaron de Córdoba, de Mendoza, para ver si yo hacía el aporte mío, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que empezar. Por eso, de hecho, después hay que circulaba por las redes, nos queremos vivas. Claro, exacto. Porque yo en realidad lo llamé Sí a la Vida. Claro. Yo pongo la imagen de que también va variando según cada encuentro, ¿no? Donde vamos todos a pedir por la vida, pero yo sí le puse Sí a la Vida a la campaña, y me parece que es muy importante que empecemos a pensar y llamemos a los psiquiatras, a los pensadores, a los filósofos, qué es lo que está ocurriendo, porque esto me parece que necesita una mirada antropológica muy grande, y después hay algo muy fuerte que pasa con el perpetrador y digamos victimario. Sí. Yo he sufrido violencia, entonces te lo voy a contar desde mi propia historia. Yo tuve que trabajar con mi propio perpetrador. O sea, hay algo que existe dentro de nosotros, que es la víctima-victimario. Es un lugar en la psique que todos tenemos al perpetrador dentro nuestro, que se manifiesta de diferentes formas. En la medida en que yo lo tomo a ese perpetrador y me doy cuenta que yo soy parte de esa violencia, sí. Ahí empieza la curación. Ahí empieza el trabajo de ir y tomar la mano de quien me va a ayudar, y que va a ser un camino muy largo, donde yo voy a estar todo el tiempo en alerta, porque vos estás, digamos, esta pareja psíquica víctima-victimario ha vivido con vos, has estado con él toda la vida. Entonces tenés ciertos mecanismos que estás todo el tiempo invitando, sin que vos te des cuenta. Esto yo te lo digo en el marco, digamos, si querés, y lo digo muy humildemente porque no soy psicóloga, pero he trabajado, imagínate todo lo que he leído para poder hacer de mi propia historia, pues yo te estoy hablando ya como mujer, para poder sobrevivir y después vivir. Ahora, frente a las constelaciones familiares, se lo planteé con la persona que empecé la formación, que va a Córdoba a dar unas charlas, unas formaciones, que es Brigitte Champetier. Ella, le dije, estamos muy preocupados en Argentina, está ocurriendo esto, y me dijo, bueno, acá hay un gravísimo hecho que está ocurriendo entre la madre y el padre primero. O sea, lo que primero habría que revisar acá es este origen, ¿no? Papá y mamá, quién está excluyendo a quién, pero la exclusión ya en forma de asesinato, ¿no? En forma de... Entonces, bueno, son temas muy complejos, claro, sí, de mucho dolor, que hay que empezar a trabajar, para mí, con otras dinámicas. Es muy difícil cuando uno tiene que hablar del perpetrador, pero tenemos que hablar de esta imagen, no solamente afuera, sino dentro de nosotros, porque la violencia ya está en nuestro modus operandi, en nuestras relaciones de día a día. Entonces, bueno, a todas las mujeres que están sufriendo hoy violencia, lo primero importante es saber que uno puede salir de eso. Continuamos con esta charla muy interesante. Está Gabriela Arias Uriburu con nosotros, hablando acerca de su vida y de la vida en general, de las distintas situaciones que podemos atravesar todos los seres humanos, no solo las mujeres, sino hombres y mujeres, dejar de hacer esta diferenciación, porque en definitiva, en el fondo, a todos nos pueden pasar las mismas cosas. Y sabes que yo me quedé en esta parte, antes de ir a los títulos, en las constelaciones familiares, porque recién me senté con ella un segundito y digo, qué importante que es el mensaje que da, porque a veces a nosotros, a nuestros seres queridos nos suceden cosas y que quizás con ir a psicólogo no nos alcanzas, y está muy bueno tener un registro de cada uno y decir, me parece que voy a buscar ayuda o voy a ver y tratar de resolver por este camino. Y quizás las constelaciones, eso sea un puntapié, claro, o una iniciación para poder resolver esas cosas que tienen que ver con todo lo que venimos arrastrando, para que estamos viviendo hoy en el presente, sí, ¿no? Las historias, las mochilas, los karmas, ¿no? Sí, que cargamos hoy en el presente. Sí.
sí, Está muy bueno. es un trabajo de toma de conciencia. Para mí es muy importante que quede claro en la gente, en todos nosotros, que siempre uno necesita guías para poder salir adelante, pero el trabajo de autoconocimiento, el trabajo personal, esto que bien decías de ir hacia adentro y tener un registro, ¿no? Llevar a la conciencia lo que te está pasando, es más que importante. Un hecho, por ejemplo, puede ser si uno está atravesando una enfermedad de cáncer y volverse en un experto del cáncer que uno tiene. Porque en la medida en que vos empezás a tener un diálogo con la enfermedad, un diálogo con la situación límite, uno empieza a descubrir muchas cosas y empieza a hacer el camino de salida, de ida. Marina Borenstein hizo un libro muy lindo acerca de eso, porque una vez también había venido una actriz que hablaba, no le gusta decir la lucha contra el cáncer, sino comprender por qué esa enfermedad llegó y de qué manera podemos revertir esas emociones que de alguna manera nos pueden llevar. En realidad la enfermedad es el resultado de algo que hizo que el cuerpo se desestabilizara. O sea que lo que hay que buscar, como dice la biodescodificación, es el antes. Es qué situación o qué fue lo que hizo que el cuerpo se enfermara. ¿Se entiende? No es dejarlo en la cuestión lineal, digamos, de decir, bueno, tengo tal cosa, sino tengo tal cosa, bueno, ¿qué es lo que esto me está queriendo decir de mi vida, de mi calidad de vida? Porque son muchas las preguntas que se surgen ahí, ¿qué tengo que cambiar? Mi actitud ante la vida. Exacto. ¿Alguna vez pensaste en tener más hijos? No, la verdad es que le entregué todo a estos 3. Y la verdad es que estuvo bueno así, pues estuvo ordenado. Para mí, digamos, volverme a casar y tener hijos entre medio de tanta lucha, porque la verdad es que la lucha fueron más o menos 15 años. Lucha en el sentido de viajes a Jordania, bueno, ustedes ya saben lo que fue todos los primeros 10 años fueron los más difíciles, porque se complejizó muchísimo para mí en este enfrentamiento de Oriente y Occidente. Un momento hasta mi vida estaba en riesgo cada vez que yo me subía a un avión y me iba a Oriente, ¿no? Sí, además todos los controles que tendrías que pasar. Todo. Entonces, bueno, fue muy difícil, entonces estaba toda la mirada y la energía puesta ahí. Entonces, no, siempre hubo una necesidad, siempre pensé hasta en adoptar. Pero la verdad es que tengo la fundación, tengo tanto trabajo, todo el tiempo, que me parece que está todo hecho y dicho ahí, ¿no? Toda la energía puesta ahí. Exacto. Contanos de la fundación, Gabriela, ¿cómo es? Y la fundación también fue un paso fuerte hacer la fundación, porque, digamos, en el momento en que yo voy a Naciones Unidas y empiezo a contar la historia de mis hijos y empiezo a darme cuenta que no me daban respuestas, y me di cuenta también que no se trataba solo de mis hijos, sino que se trataba de millones de chicos, salí de esa reunión y dije, tengo que hacer una fundación que trabaje por los derechos de los niños. Claro, la fundación ya había otras fundaciones que trataban el problema de padres que no veían a sus hijos, pero esta era la primera fundación que trataba la historia desde los niños. El tema no es qué va a hacer mamá y papá, sino que empecemos a ver a los niños que son realmente la víctima de esta situación familiar. Entonces, bueno, ahí realmente fue un comienzo nuevo para la fundación y para las políticas de Estado, porque bueno, fue acompañando también todo el desarrollo que fue teniendo la historia de mis chicos. Hoy la fundación está haciendo una mutación porque todo el trabajo que estamos haciendo en los casos no está llevando al cambio que el niño merece que sea tomado en cuenta, ¿no? En las situaciones, ¿no? En la justicia, en el ejecutivo, en el legislativo está un poco mejor, pero bueno, hoy lo que la Fundación está queriendo es desarrollar los proyectos que tenemos, que es el Tribunal Internacional de Familia, por ejemplo, los acuerdos bilaterales, enseñarles a los estados también que lo que hay que priorizar hoy son los vínculos, y no si el chico tiene que estar con mamá y con papá, porque el chico no es un tema del chico con quién está. Sí, no son reglas, por más que haya, depende de cada país, tendrá sus normas, pero las necesidades de los chicos son otras. Exacto, entonces bueno, estamos desarrollando todo un plan de trabajo internacional
que espero en Dios que Dios me ayude y pueda llevarlo en el marco internacional, de poder desarrollar estos proyectos que cambien la dinámica familiar en el mundo. Porque hoy, digamos, mis hijos, yo ya estoy grande, ya en unos años estoy fuera de todo esto, en serio. O sea, quienes hoy comandan la vida son nuestros jóvenes. Entonces, los jóvenes hoy están relacionándose con personas de otras culturas a través de las redes sociales, o sea que los niños de matrimonios mixtos cada vez van a ser más. El tema es que no hay una reglamentación mundial frente a esto. Muchísimas gracias, Gabriela, interesantísimo, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias por este espacio. Gracias a vos. Nosotros ahora tenemos que...